Mi prometida planeó en secreto una luna de miel con su ex, usando mi dinero. Cuando lo descubrí, la dejé, y me fui de vacaciones solo. Soy un hombre de 32 años, y honestamente, pensé que tenía la vida bastante resuelta, buen trabajo, bonita casa y una prometida, llamémosla L, con quien me iba a casar en 6 meses. Habíamos estado juntos durante 3 años. No era perfecto, pero pensé que teníamos algo real. Acababa de ser ascendido, así que financieramente las cosas también iban bien. Pensé que éramos sólidos. Entonces L me sorprendió con esta idea, sugirió que nos tomáramos una luna de miel anticipada antes de la boda. Sonó extraño al principio. ¿Quién se toma una luna de miel antes de siquiera casarse? Pero ella estaba entusiasmada, diciendo que nos ayudaría a relajarnos antes de que el caos de la planificación de la boda realmente aumentara. Quería ir a un lugar tropical, solo nosotros dos, lejos del estrés. Realmente estaba insistiendo en ello. Al principio, no vi ningún daño en ello. Unas vacaciones antes de la boda no sonaban como la peor idea. Y ella siempre era la que tenía grandes planes. Incluso dijo que no tenía que preocuparme por los detalles. Que ella se encargaría de todo. Solo necesitaba cubrir la mayor parte del costo. Ya que había recibido un aumento. Me pareció bien. Confié en ella. Nos íbamos a casar pronto. ¿Verdad? ¿Qué hay de qué preocuparse? Pero entonces, pequeñas cosas empezaron a sentirse mal. Se volvió más reservada con su teléfono, apartándolo cuando pasaba, interrumpiendo las conversaciones si le preguntaba sobre los planes de la luna de miel. Le pregunté qué pasaba y ella me ignoró diciendo, solo estoy tratando de que sea una sorpresa. Bien. Tal vez estaba siendo paranoico. O tal vez no. Las señales de alerta comenzaron a acumularse. De repente, se quedaba hasta tarde en el trabajo mucho. Y cuando le preguntaba sobre su día, se ponía a la defensiva o vaga. Como si no quisiera hablar. Cada vez que mencionaba los planes de la luna de miel, actuaba como si no fuera gran cosa. Diciendo, todo está arreglado. Te encantará. Confía en mí. Pero mi instinto no lo creía. Algo andaba mal y no podía quitármelo de la cabeza. Así que hice algo que nunca pensé que haría, revisé su teléfono. Mira. Me sentí como una mierda haciéndolo. Pero tenía que saber qué estaba pasando. Mi instinto me gritaba. Fue entonces cuando encontré los correos electrónicos. Había estado enviando correos electrónicos a su ex. Habían estado hablando durante meses. Tal vez más. ¿Y el tema de sus mensajes recientes? Una luna de miel. Excepto que no era nuestra luna de miel. Era la de ellos. Estaban planeando un viaje a las Maldivas juntos. Usando mi dinero para financiarlo. El dinero que pensé que iba para un viaje para nosotros en realidad iba para una escapada romántica para ellos. Simplemente me senté allí, mirando su teléfono, tratando de procesar lo mal que estaba esto. Mi prometida había estado planeando un viaje secreto con su ex y me estaba usando para pagarlo. Me sentí como un completo idiota. Ni siquiera sabía cuánto tiempo habían estado hablando a mis espaldas. A la mañana siguiente, no dije nada. Quería ver cuánto tiempo seguiría con la actuación. Me hice el indiferente. Me sentí enfermo. Fingí que no pasaba nada. Pero cada vez que la miraba, me sentía enfermo. Ella todavía andaba por ahí, mintiéndome en la cara, actuando como si todo estuviera bien. Unos días después, me dijo que iba a finalizar los planes de la luna de miel. La seguí. Sí. Sé que suena loco. Pero tenía que ver qué estaba pasando realmente. No fue a una agencia de viajes como dijo. En cambio, fue a encontrarse con J en un café. Los observé desde el otro lado de la calle. Sentados allí. Riendo. Coqueteando. Luciendo demasiado cómodos para personas que supuestamente ya no estaban juntas. Esa noche, cuando llegó a casa, finalmente la confronté. Le pregunté si había estado hablando con J, dudó por un segundo. El tiempo suficiente para que yo supiera que estaba a punto de mentir. Y luego dijo, no. ¿Por qué lo haría? Saqué su teléfono. Le mostré los correos electrónicos y le pregunté, ¿qué demonios es esto? Su rostro se puso blanco. Luego trató de cambiar las tornas. ¿Cómo te atreves a revisar mi teléfono? Gritó. Como si yo fuera el que estaba equivocado. Siguió gritando sobre su privacidad. Ignorando por completo el hecho de que había estado planeando un viaje con su ex mientras se suponía que nos íbamos a casar. La dejé gritar. Solo esperé a que se calmara antes de decir, has estado planeando una luna de miel con tu ex. Usando mi dinero.
Nuestro viaje nunca fue real. ¿Verdad? Trató de retractarse, diciendo que no era lo que yo pensaba. No es así. Jai y yo solo necesitamos un cierre. No es romántico. Solo se trata de resolver las cosas. ¿Resolver las cosas en una isla tropical con mi dinero? Dije, tratando de no perder los estribos. Luego me lanzó la mierda más egoísta que he escuchado: ganas más que suficiente. No es como si fueras a extrañar el dinero. Además, después de esto, estaré segura de nosotros. ¿No es eso lo que quieres? Que esté totalmente comprometida. La miré fijamente, tratando de entender lo que acababa de decir. Pensó que simplemente me dejaría usar. Como si debiera estar agradecido de que estuviera tratando de averiguar si quería quedarse conmigo. Y para colmo, realmente creía que tenía derecho a mi dinero porque podía permitírmelo. Fue entonces cuando supe que había terminado. No grité. No hice un berrinche. Simplemente le dije que se había acabado. No pareció creerme al principio. Como si todavía tuviera el control. Como si la hubiera dejado salirse con la suya. Pero yo había terminado. Empaqué mis maletas esa noche y me fui. No le di la oportunidad de decir otra palabra. Me fui. Al día siguiente, llamé al banco y transferí todo el dinero de la cuenta conjunta. Cancelé la luna de miel que había estado fingiendo planear para nosotros. Y luego, reservé un viaje solo para mí. Si iba a perder ese dinero, al menos lo iba a disfrutar. Hice ese viaje. Fui a las Maldivas y fue la mejor decisión que he tomado. Hay algo en estar acostado en una playa, sabiendo que esquivaste una bala importante, que te hace apreciar estar soltero. Pero él no había terminado. Ni mucho menos. Una vez que se dio cuenta de que no iba a volver, comenzó a usar todos los trucos del libro. Primero, fueron los viajes de culpa. Los mensajes de voz sobre cómo estaba tirando 3 años por un error y cómo estaba exagerando. Trató de pintarse a sí misma como la víctima, diciendo que un hombre de verdad no abandonaría a su prometida por un malentendido. Cuando eso no funcionó, trató de aparecer en mi casa sin avisar. Afirmó que necesitaba recoger algunas cosas que había dejado. Bien. La dejé entrar. Pero en lugar de tomar sus cosas personales, comenzó a empacar todo lo que compramos juntos: electrodomésticos de cocina caros, electrónicos, incluso muebles. Dijo que como los compramos como pareja, tenía derecho a la mitad. Le dije que volviera a poner todo en su lugar. Se enfureció, acusándome de ser egoísta, diciendo que merecía llevarse lo que quisiera porque me había aguantado durante 3 años. Era increíble. El derecho era irreal. Le dije que sí quería arreglar las cosas. Podíamos hacerlo por medios legales. Salió furiosa. Pero yo no cedía. Luego me lanzó otra artimaña. Me envió una factura por $5.000, alegando que era por gastos de boda que ya había pagado. No reembolsables. Por supuesto. Pero aquí está la cosa: sabía que no había pagado ni un centavo. Yo había manejado todos los pagos. Era solo otro intento de sacarme más dinero. Le respondí con un mensaje de texto diciendo: si crees que te debo algo, llévame a la corte. Nunca volví a saber de ella. Sabía que no tenía nada. Su último movimiento fue el más sucio. Fue con mis padres, tratando de decirles que yo había sido infiel. Inventó toda una historia sobre cómo la había llevado de vuelta a los brazos de J, tratando de poner a mi familia en mi contra. Pero afortunadamente, ya les había contado todo. Mis padres no se lo creyeron. Y cuando les envié las capturas de pantalla de sus correos electrónicos con J, ese fue el final de eso. Después de eso, dejó de intentar contactarme. La bloqueé en todas partes. Tomé algunas medidas legales para protegerme y finalmente comencé a seguir adelante, mirando hacia atrás. Todo fue una locura. Pero aprendí mucho. Algunas personas, cuando se enfrentan a sus propios errores, redoblan la apuesta. Cambian la culpa y se sienten con derecho a todo. Incluso a lo que no es suyo. Harán cualquier truco para conseguir lo que quieren. Y si los dejas, seguirán tomando. Así que sí. Si alguna vez te encuentras en una situación en la que alguien está tratando de poner a prueba tus límites, no cedas. Establécelos. Manténlos. Y aléjate si es necesario. Créeme. Vale la pena. Historia 2. Mi hermana alquiló mi casa sin preguntar para financiar su estilo de vida. Lo descubrí y la detuve.
Ahora tocó fondo. Rogó por perdón. Pero la dejé luchando. Tengo 32 años. Soy hombre y he visto mi parte justa de situaciones desastrosas. Pero esta se lleva la palma. Trabajé como un burro para llegar a donde estoy hoy. Hace un par de años. Compré mi primera casa en el pueblo donde crecí. No es una mansión ni nada. Pero es mía. La cosa es que ya no vivo allí porque tuve que mudarme a la ciudad por trabajo. Así que simplemente está vacía. Pero cuidada. Planeé arreglarla o tal vez alquilarla más adelante. En mis términos. No como lo que realmente sucedió. Hace un par de meses. Mi hermana, llamémosla L, empezó a actuar de forma extraña. Es 2 años menor que yo. Y nunca hemos sido muy unidos. Pero siempre ha sido de ese tipo, impulsiva. Imprudente con el dinero. Viviendo la vida como si no hubiera un mañana. Recientemente. Sin embargo. Estaba mostrando ropa nueva. Hablando de ir a restaurantes elegantes. Y yo pensaba, ¿de dónde demonios sale este dinero? Pensé que tal vez tenía un trabajo extra o un aumento de sueldo en el trabajo. ¡Qué estúpido soy! Debería haberlo sabido. Todo explotó cuando uno de mis antiguos vecinos me llamó. Preguntando cómo les iba a los nuevos inquilinos. ¿Inquilinos? ¿Qué demonios? Se suponía que no había inquilinos. Mi casa estaba vacía. Fue entonces cuando me di cuenta. Él había hecho algo turbio. La llamé inmediatamente. ¿Qué demonios está pasando? ¿L? ¿Alguien me acaba de decir que tengo gente viviendo en mi casa? ¿Mi casa? ¿Qué hiciste? Hubo una larga pausa. Como si la hubieran pillado con las manos en la masa y no supiera cómo darle la vuelta. Iba a decírtelo. Dijo finalmente. Con voz inocente. Pensé que no te importaría. Nunca usaste el lugar y yo estaba sin dinero. Así que pensé. ¿Por qué no alquilarlo? ¿Pensaste? ¿Pensaste que simplemente alquilarías mi casa sin preguntarme? Dios mío. L, ¿hablas en serio ahora mismo? Ni siquiera intentó negarlo. ¿Cuál es el problema? El lugar estaba vacío. Ya ni siquiera vives allí. ¿Por qué no ganar algo de dinero con él? Pensé que estarías feliz de que estuviera ayudando. ¿Ayudando? ¿Te refieres a ayudarte a ti misma? ¿Alquilaste mi casa y te embolsaste el dinero? ¿Y ni siquiera pensaste en decírmelo? Me robaste. L. ¿No puedes simplemente alquilar la casa de otra persona? Le dio la vuelta a todo. Actuando como si yo fuera el malo. Oh. Vamos. No seas tan dramático. Necesitaba el dinero. No lo entiendes. Mi situación es diferente. Siempre has sido tú el que es bueno con el dinero. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba solo de un malentendido. Esta era su mierda habitual llevada al extremo. Había estado haciendo esto durante meses a mis espaldas. No más pedir préstamos. No más pequeños favores que nunca devolvería. Esta vez. Se había convertido en una ladrona completa. Le dije que necesitaba sacar a esa gente de la casa. Lo antes posible. O tomaría medidas legales. Ni siquiera pareció inmutarse. Empezó con las lágrimas de cocodrilo. Diciendo que no tenía el dinero para devolverles el depósito a los inquilinos ni para encontrarles un nuevo lugar. Lo hizo parecer como si yo estuviera exagerando. Colgué antes de decir algo de lo que me arrepentiría. Al día siguiente. Estaba hablando por teléfono con un abogado. Resulta que, aunque ella no tenía derecho a alquilarla, los inquilinos tenían derechos ya que habían pagado el alquiler y firmado un contrato con ella. Desalojarlos iba a ser un gran dolor de cabeza. Y no iba a suceder de la noche a la mañana. Más dinero de mi bolsillo. Más dolores de cabeza porque mi hermana decidió engañarme. Él seguía tratando de arreglar las cosas. Enviándome mensajes como, somos familia. No seas así, o, no es tan grave. Pero lo era. Tenía extraños viviendo en mi casa. Mi casa. Y ni siquiera sabía sus nombres. Los inquilinos no eran malas personas ni nada. Simplemente estaban confundidos. Preguntándose por qué su arrendador no era quien pensaban. Al menos accedieron a irse una vez que les expliqué la situación. ¿Pero qué lío? Después de que se fueron. Cambié todas las cerraduras y reforcé la seguridad. Sin embargo, él seguía sin entenderlo. Seguía tratando de darle la vuelta como si me estuviera haciendo algún tipo de favor. Pensé que habíamos terminado después de que despejé la casa. Pero, por supuesto, así no es como ella opera. Aproximadamente una semana después, recibí una llamada de la compañía de servicios públicos.
Aparentemente. Las facturas estaban vencidas. Facturas que se suponía que estaban a mi nombre. No las había estado pagando porque no vivía allí. Y pensé que él se había encargado de ello. Ya que estaba cobrando el alquiler. No. No había pagado ni un centavo en servicios públicos. Y de alguna manera lo volvió a poner todo en mi cuenta sin siquiera decírmelo. Tuve que pagar el saldo solo para evitar que cortaran el servicio. Así que lo corté todo: gas, agua, electricidad. Si ella no iba a asumir la responsabilidad, nadie iba a vivir allí. Pero, por supuesto, eso no fue suficiente para él. La semana siguiente, recibí una llamada de un servicio de limpieza del que nunca había oído hablar, confirmando una limpieza profunda para mi casa. Nunca la reservé. Resulta que él los había contratado a mi nombre, cargándolo a mi tarjeta de crédito. Una que debe haber guardado de cuando se la di para comprar comestibles hace un tiempo. Ni siquiera preguntó. Simplemente siguió adelante y me cobró por un servicio que no necesitaba. Perdí la cabeza. Cancelé el servicio de limpieza y congelé la tarjeta. Cuando la confronté, tuvo las agallas de decir: «Te estaba haciendo un favor. Nunca vas allí y necesitaba ser limpiado. ¿Deberías estar agradeciéndome?» «¿Agradeciéndote?», grité. «¿Me robaste otra vez? ¿No puedes simplemente decidir qué pasa con mi propiedad y mi dinero?». Puso los ojos en blanco como si yo fuera el loco. «Oh. Supéralo. Es solo un servicio de limpieza. Actúas como si hubiera pedido un préstamo o algo así». Fue entonces cuando finalmente exploté. Fui al banco. La corté de todo: no más tarjetas de crédito. No más acceso a ninguna cuenta en la que tuviera metidas las manos. Le dije directamente: «Esto se acabó. Tú estás acabada. No intentes tocar nada mío de nuevo. O te juro por Dios que tomaré medidas legales». Pero no había terminado. Unos días después, llamó a las compañías de servicios públicos haciéndose pasar por mí, tratando de que volvieran a conectar todo. Debió de adivinar las preguntas de seguridad porque lo logró. Cuando los llamé para averiguar qué demonios estaba pasando, reprodujeron la conversación grabada. Y allí estaba, su voz, haciéndose pasar por mí. Esa fue la gota que colmó el vaso. Presenté denuncias de fraude ante las compañías de servicios públicos y les hice bloquear todo: no más cambios. No más servicios. Nada sin mi permiso explícito. Había terminado de ser amable. Cuando él se enteró, se enfureció conmigo, diciendo que estaba arruinando su vida y que ahora no tenía dónde vivir. Como si ese fuera mi problema. Incluso amenazó con llevarme a la corte, alegando que tenía algún tipo de derecho a la casa porque somos familia y la familia se ayuda. Hablé con mi abogado de nuevo y me ayudó a redactar una carta de cese y desistimiento. Se la envié por correo certificado, dejando claro que si seguía metiéndose con mi propiedad o mis cuentas, la demandaría. Esta vez hablaba en serio y ella lo sabía. Él se asustó. Me llamó llorando, rogándome que lo reconsiderara. Juró que se detendría. Prometió devolverme el dinero aunque ambos sabíamos que eso no iba a suceder. Ya no le creía sus mierdas. Le dije: «Has cruzado demasiadas líneas. Ya no voy a limpiar tu desorden. Tienes que lidiar con esto por tu cuenta». Trató de hacerme sentir culpable de nuevo, hablando de cómo yo era el único que podía ayudarla. Como no tenía a nadie más. Pero por una vez, no me importó. Estaba agotado. Le dije que necesitaba resolverlo por sí misma y colgué. Un par de semanas después, perdió su trabajo y apareció en mi puerta con un aspecto horrible. Dijo que no tenía dónde ir, dónde quedarse y me rogó que la ayudara. El yo del pasado podría haber cedido. Pero esta vez no. «Lo siento. Pero esto es culpa tuya. No puedo seguir rescatándote». Explotó. Gritándome. Llamándome egoísta. Diciendo que no me importaba la familia. Pero me mantuve firme. No iba a dejar que me arrastrara con ella nunca más. Se fue furiosa y esa fue la última vez que supe de ella por un tiempo. Me enteré por nuestros padres de que estaba durmiendo en sofás, luchando por sobrevivir. Y sí, una parte de mí se sintió mal. Pero sobre todo me sentí aliviado. Me había estado usando durante años y finalmente me había liberado de ella. Mira. La gente dice que la sangre es más espesa que el agua. Pero a veces eso es solo una excusa para dejar que la gente te pisotee. La familia no significa que tengas que dejar que alguien se aproveche de ti.
Y él había estado haciendo eso durante demasiado tiempo. Fue difícil. Pero tuve que marcar el límite. Ella todavía está por ahí, luchando por mantener su vida en orden. Pero esta vez no voy a ir a rescatarla. Necesita aprender que sus elecciones tienen consecuencias y ya no soy su red de seguridad. Si alguna vez lo entiende. Genial. Pero no me hago ilusiones. En cuanto a mí. Recuperé mi casa. Es tranquila. Es mía. Y va a seguir siéndolo. Ah. ¿Y si has llegado hasta aquí? Claramente tienes algo de sentido como una diferencia de mi hermana. Así que, ¿por qué no pulsas el botón de suscripción? Al menos no te cobraré alquiler.